Bienvenidos a nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Guiñón de Montfort. Continuamos con nuestras lecciones y el día de hoy vamos a aprender un poco más allá de lo que es el conocimiento de sí mismo. Es muy importante nosotros descubrir verdaderamente nuestros vicios, nuestras virtudes. Y dentro del ser humano existen diferentes temperamentos y caracteres que tenemos que tener en cuenta. Y para que ustedes aprendan y sepan cada una de esas cosas que son y puedan ustedes saber ser santos con su vida y con lo que Dios les ha regalado, vamos a ver esta lección. Bienvenidos a su consagración online a Jesús por María. La lección de hoy va a ser acerca del temperamento y del carácter. El conocimiento de sí mismo es uno de los medios más fundamentales e importantes para alcanzar la santidad en cuanto de nosotros depende, porque esto lleva indirectamente a Dios en cuanto nos hace ver que no nos bastamos a nosotros mismos para llegar a la perfección. El conocimiento de sí mismo significa conocer qué cosas tenemos y descubrir nuestras buenas cualidades y nuestras debilidades, para trabajar nuestros defectos y para afianzar aquello que de Dios hemos recibido como un don. Este conocimiento de sí mismo es necesario, porque quien no se conoce, o bien caerá en la presunción pensando que ha llegado ya a la santidad, o podrá caer en el desaliento al ver sus debilidades. Ahora, ¿qué es el temperamento? El temperamento se define como el conjunto de inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica del ser humano. El temperamento es una índole que impone la naturaleza y como tal es innato, es decir, que todos nacemos con un temperamento específico. El temperamento no desaparece nunca, pero sí puede ser trabajado por la educación y por la gracia. Ahora voy a empezar a decir la clasificación de los temperamentos. Son 4 principales y los más generales, aunque saben existir otras clasificaciones que brotan de estas 4. Yo voy a decir estas que son las 4 más generales. Las características esenciales de cada temperamento se toman ante las impresiones o estímulos de cada persona. Estas características sirven para investigar por nosotros mismos qué temperamento tenemos, ¿no? O sea, voy a empezar a decir algunas reacciones o estímulos que recibimos frente a ciertas situaciones y por estas reacciones vamos a poder identificar cuál es nuestro temperamento. Por otra parte, cada temperamento tiene sus cualidades buenas y malas que también voy a nombrar. Por lo tanto, el trabajo espiritual consistirá en afianzar las buenas y en trabajar en los defectos propios de cada temperamento. Muy bien, el primer temperamento a definir será el temperamento sanguíneo. Las características generales de este temperamento es que esta persona es de una reacción fácil y rápida ante las impresiones, pero estas impresiones suelen durar muy poco tiempo, es decir, no ahondan en él, y el recuerdo de las cosas pasadas también no suele tener mucha duración. Las buenas cualidades de este temperamento es que es una persona afable, alegre, es simpática y sincera, es espontánea y es sensible y compasivo ante las necesidades del prójimo. Si se le injuria puede reaccionar violenta y rápidamente, pero no guarda rencor. No se obstina, se sacrifica con desinterés. Su entusiasmo es contagioso y su buen corazón cautiva. Es una persona que tiene el don de gente, ¿no? Es una persona muy alegre, muy afable, que exteriormente tiene muchas cualidades para relacionarse con otros. Suele tener una concepción serena de la vida y es fundamentalmente optimista. Confía en el buen éxito de sus empresas, tiene un buen sentido práctico. Para la amistad es pronto y se entrega apasionadamente. Es de inteligencia rápida e imaginación fecunda y generalmente tiene cualidades para el arte, ¿no? Es una persona que exteriormente tiene muchas buenas cualidades, pero también tiene algunos defectos, como que es una persona superficial e inconstante y tiende mucho a la sensualidad. Debido a su superficialidad, es de juicio apresurado e incierto. Le parece haber entendido bien alguna cuestión y no se esfuerza por profundizar en ella. Su inconstancia es fruto de la poca duración de sus impresiones. Tiene una impresión rápida y por tanto también su constancia en las empresas que él empieza es de muy poca duración, aunque recae muy fácilmente en sus defectos con facilidad. En cuanto a la sensualidad, es esquivo al sacrificio continuado, es perezoso en el estudio, sucumbe fácilmente ante la tentación. Le cuesta refrenar los sentidos y la lengua,
Se distrae fácilmente en la oración o en sus deberes de Estado. Le falta energía para continuar con pasión aquello que él ha empezado. Y a veces puede tender a la gula o a la lujuria. Muy bien, ¿cómo se da entonces la educación del temperamento sanguíneo? Y esto es lo más importante. Una vez que yo reconozco mi temperamento, entonces identifico mis buenas cualidades para trabajarlas, pero aquellas debilidades para trabajarlas. ¿Cómo tiene que ser la educación de una persona que es de temperamento sanguíneo? Él debe dar cauce a su vida afectiva, ¿no? Como es una persona de muy rápidas impresiones y de tener sentimientos muy expresivos, debe dar cauce a su afectividad, es decir, darles una razón y un sentido, no dejarse llevar tanto por las impresiones fáciles, porque este temperamento no suele ser arduo en el trabajo de sus defectos. Entonces debe tener la firme concepción que debe luchar contra ellos y no dejarse llevar por la sensualidad. Debe combatir la sensualidad con el hábito de la reflexión y la ponderación en las empresas que él empieza. Y cuando desea emprender alguna cosa, debe antes del deseo rápido que tiene de emprenderla, también debe valorar las dificultades que se le van a presentar para que al momento de presentársele no desista ante ellas. Debe dominar también su optimismo y reflexivo contra la inconstancia. Debe atarse a un plan de vida. Él tiene que ser, para educarse, tiene que ser capaz de sentarse y tener un plan de vida fijo, ¿no? Y determinarse a ello con una determinada determinación, como decía Santa Teresa de Jesús. Debe practicar seriamente el examen de conciencia, ¿no? Para ahondar en la razón de sus faltas y perseverar aún en la aridez, aun cuando venga la tentación y las dificultades. Contra la sensualidad debe ser muy vigilante y huir de las ocasiones peligrosas, y debe guardar el recogimiento y mortificar mucho sus sentidos internos y externos. Muchos santos fueron de temperamento sanguíneo. San Pedro, Santa Teresa y San Agustín fueron de este temperamento y llegaron a ser santos. Bien, ahora voy a pasar a describir el temperamento melancólico o el temperamento nervioso. Las características generales de este temperamento es que sabe tener una reacción lenta y débil, pero muy profunda y fuerte. La duración de estas impresiones suele ser larga y no olvida fácilmente. Las buenas cualidades de este temperamento es que su sensibilidad no es tan viva, ¿no? Pero sí es profunda. Es inclinado a la reflexión, al retiro y a la vida interior. Se compadece fácilmente de las necesidades del prójimo y puede abnegarse hasta el heroísmo. Es capaz de identificar la necesidad de su hermano y abnegarse por el bien de éste. Su inteligencia suele ser profunda y madura sus ideas con reflexión. Le atrae tanto el arte como las ciencias. Cuando ama, difícilmente se desprende de sus afectos. Sufre la frialdad y la ingratitud. Es sobrio y siente poco el desorden sentimental, a excepción en sus crisis emocionales. Su voluntad es fuerte y generosa, pero depende de sus fuerzas físicas, es decir, cuando tiene salud es fuerte y animoso, pero cuando tiene enfermedad suele ser débil. Las malas cualidades de este temperamento es que el melancólico precisamente tiende a la melancolía y a la tristeza. Se puede decir que saborea mucho las amarguras en su corazón y es muy difícil que olvide las ofensas que se le han hecho, la guarda mucho dentro de sí y es difícil que pueda expresarlas. Es inclinado al pesimismo al ver el lado más difícil de las cosas y por pensar tanto en el lado negativo suele demorar para empezar las cosas. Suele ser indeciso y escrupuloso. La tendencia a la reflexión lo lleva muchas veces al juicio propio, ¿no? El pensar tanto las cosas lo suele llevar mucho a tener juicios propios y a encerrarse sobre sí mismo, y generalmente no puede desahogarse en algún coloquio, y esta persona puede ser muy envidiosa. Ahora, ¿cómo educar el temperamento melancólico? Debe combatir su fuerte inclinación a encerrarse sobre sí mismo, a ensimismarse. Debe acudir y tener muchísima confianza en Dios y un sereno optimismo de la vida, no tener tanta repercusión sobre sus faltas. También debe aprender a trabajar la confianza en sí mismo y en los demás para poder emprender grandes empresas. Debe evitar ser susceptible y desconfiado y de ser tan retraído, viendo que no hay razón para ello. La reflexividad que él tiene por naturaleza, en vez de guiarla tanto al mal, debe empezar a guiarla para alcanzar el bien. Si es necesario, debe tener más reposo y buena alimentación, y debe combatir la indecisión y la meticulosidad, querer tener todo tan claro.
y tomar resoluciones, aún a pesar de las dudas ante las posibles dificultades que se puedan presentar. Parece que de este temperamento habría sido San Juan Apóstol, San Luis Gonzaga y Santa Teresita del Niño Jesús. Es un ejemplo de una gran santa que pudo vencer su melancolía, especialmente el escrúpulo, para abrazar la santidad. Bien, ahora voy a describir el temperamento colérico. Las características generales de este temperamento es que es una persona que reacciona fácil y violentamente, y la impresión de las emociones permanecen en él muchísimo tiempo. Las buenas calidades de este temperamento es que es de una inteligencia aguda y una voluntad fuerte. Tiene capacidad de concentración, es constante, es magnánimo y generoso, es apasionado y voluntarioso, y por lo tanto es inclinado siempre a orar. No gusta del reposo y suele tener algún proyecto grande. Tiene capacidad de gobierno, no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Además, este temperamento no se deja vencer por las dificultades y obstáculos, sino que se esfuerza por superarlos y vencerlos con una voluntad fuerte. Ahora, las malas características de este temperamento es que es propenso a la dureza y a la obstinación, a la insensibilidad, a la ira y al orgullo. Puede ser violento cuando se le contradice, suele guardar rencor y cuando es vencido espera la hora de la venganza e incluso puede llegar a ser cruel. Tiende a ser ambicionista, a buscar el mando y la gloria. Poco conoce de la delicadeza de sentimientos, tiende a buscar que los demás se subyuguen ante él y puede aparecer como egoísta. Ahora, ¿cómo educar un temperamento colérico que sabe ser tan fuerte? Puedes llegar a ser un gran santo y un gran conductor si aprende a dominar sus pasiones y sus energías y a ser dueño de sí mismo. Debe de trabajar en la humildad de corazón y en la mansedumbre, así como en la comprensión de aquellos que son débiles. Debe procurar no hacer sentir mal a los otros por su presencia y su violencia ante su propia superioridad. De este temperamento tenemos grandes santos como San Pablo, San Jerónimo, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Sales. De este santo que llegó a ser el santo de la dulzura por el control que él ejerció sobre su temperamento colérico, ¿no? Bien, ahora el último temperamento a describir es el temperamento flemático. Las características generales de este temperamento es que su reacción ante las impresiones es débil y lenta, y las emociones suelen durar poco y no dejan huella. La buena característica de este temperamento es que su inteligencia es clara, es tranquilo, directo y juicioso, de lenguaje claro y ordenado. Tiene gran capacidad para el trabajo científico y matemático, es concienzudo y de larga paciencia. Trabaja despacio, pero asiduamente. Su corazón es bueno, pero suele parecer frío. No se irrita fácilmente ante las injurias, ni pierde la calma ante ellas. Obra con seguridad y sensatez y llega a sus fines sin violencia, superando los obstáculos y los tropiezos que se le pueden presentar. Las malas cualidades es que es demasiado lento y a veces pierde ocasiones precisamente por su indecisión. Suele no interesarse mucho por lo que sucede en los otros y por eso tiene pocas cualidades para el mando. Es a veces demasiado cerebral y puede volverse insensible y perezoso, ¿no? Es una persona extremadamente indecisa porque reflexiona demasiado las cosas y le falta fuerza y decisión para actuar. Para la educación del temperamento flemático puede llegar a mucho si se le inculcan convicciones profundas y fuertes y se exige esfuerzo. Siendo metódico y constante, llegará despacio pero seguro a la perfección. Tiene que sacudir su indolencia ante las necesidades de los otros y encender su corazón con grandes ideales. Debe aprender a excitar sus fuerzas y poner más pasión en ellas, ¿no? Santo Tomás de Aquino poseyó los mejores elementos de este temperamento y llegó a ser un gran santo doctor de la Iglesia. Ahora, hay que tener en claro una observación acerca de estos temperamentos. La experiencia demuestra que nadie posee un temperamento puro, ¿no? No hay nadie que exista que sea un sanguíneo puro, un melancólico puro, sino que todos poseen
poseemos distintas cualidades de estos 4 temperamentos, pero siempre suelen predominar 2 temperamentos, ¿no? Para el conocimiento de su temperamento se realiza normalmente un examen que nosotros les vamos a anexar. Es importante que el examen lo respondan con sinceridad y con generalidad en las respuestas que ustedes suelen tener ante ciertas situaciones, ¿no? Y por último, es importante que sin negar la influencia que tiene el temperamento sobre nosotros, tampoco hay que darle una importancia exagerada, ¿no? No es como que yo pueda justificar muchos de mis efectos por ser de temperamento sanguíneo. No, porque ahora viene la siguiente parte de esta lección, que es el carácter, que es precisamente la formación de ese temperamento. La palabra carácter significa marca, ¿no? En el sentido de algo que ha sido grabado, de donde pasó a significar un signo, algo que distingue a una cosa de otra. Por eso el carácter es lo que distingue a una persona de la otra. El carácter, más que el temperamento, es la manera habitual de ser de una persona. Más que el carácter, el temperamento es la manera habitual de ser una persona. Es lo que le da su propia personalidad. El carácter es el conjunto de disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, modificado, y esto es lo importante, por la educación y el trabajo de la voluntad, consolidado por la vida de la gracia. Ahora, ¿cuál es el origen del carácter? Fundamentalmente son 3: el nacimiento, el ambiente y la vida de la gracia. Del nacimiento, es decir, de lo genérico. De nacimiento, cada persona obtiene su temperamento, que influye notablemente en el carácter. Los factores de la herencia tienen importancia en lo que se refiere a la configuración del carácter. De por sí, cada persona tiene una marca de fábrica, ¿no? El sello que le han transmitido sus padres, que nunca se borrará del todo. Sin embargo, cada persona tiene su índole individual. Esta característica, que es dada por la naturaleza, no es totalmente decisiva, porque siempre la persona puede formar su propio carácter. ¿Qué quiere decir esto? Del nacimiento nosotros obtenemos nuestro temperamento, que influye mucho en el carácter, pero no es algo de índole totalmente decisiva en la formación de nuestro carácter. ¿Tiene influencia? Sí, de aquello que nosotros hemos recibido tal vez por la educación de nuestros padres, pero no es totalmente decisivo, porque finalmente el carácter lo forma cada persona de modo individual. El siguiente factor es el ambiente, porque también marcan al individuo los agentes exteriores que influyen sobre su forma de ser. Y dentro del ambiente vamos a delimitar otros 2 factores, que son los agentes físicos y los agentes morales. Los agentes físicos, es decir, la geografía, el clima, la alimentación, etc. Porque un hombre de montaña suele ser más enérgico que un hombre que es de llanura. Y los agentes morales, es decir, el ambiente familiar o los conceptos morales con que nosotros crecimos, ¿no? Es distinto ver el carácter de un niño que siempre tuvo el acompañamiento y el apoyo de sus padres. Suele ser una persona segura de sí misma, que es emprendedora. En cambio, un niño que siempre por ejemplo, de sus padres se le infundió la desconfianza, tal vez fue abandonado por ellos, suele ser tal vez una persona que desconfía mucho de sí misma y que es incapaz para emprender cosas. Este es un segundo factor que también influye en la constitución de nuestro carácter. Pero el tercero, y el más importante, es el de la vida de la gracia, porque la voluntad siempre es libre y la persona puede llegar a determinar en última instancia su carácter. Para hacerlo debe trabajar mucho sobre sí misma, con energía y tenacidad, en orden a contrarrestar las influencias de su temperamento y del ambiente, ¿no? Cada uno puede abandonarse al determinismo de las influencias, o bien forjar su propio carácter con la ayuda de la gracia. Buen ejemplo tenemos de esto en la vida de los santos, ¿no? Uno puede abandonarse simplemente a las cosas exteriores que forjaron su carácter y abandonarse a ellas, y finalmente, tal vez por la indecisión, el abandono y las dificultades, y permitir que nuestro carácter se forme de manera perezosa, indecisiva, con falta de energía, porque me dejé guiar tal vez de las situaciones exteriores o de las dificultades que pude tener. Pero la voluntad siempre va a ser libre. No se puede dar como una justificación lo que nosotros hemos sufrido en nuestro pasado o de las circunstancias exteriores que vivimos, porque siempre va a depender finalmente de nosotros la formación del carácter, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son importantes para la formación del carácter? Vamos a destacar 2. Primero es conocerse a sí mismo y aceptarse con todas las deficiencias propias.
saber lo que hay que corregir y lo que hay que encauzar, ¿no? Conocerme a mí misma, a ver, yo tengo estas debilidades, entonces encauzar para mejorar mi carácter en el plan de vida que yo me debo determinar de hacer. Y el segundo, trabajar sobre sí mismo con decisión de voluntad, para lo cual ayuda a dos cosas. Primero, tener un ideal hacia el cual encaminarse, y es concretar un plan de vida que obligue a la voluntad a determinarse a la buena conducta y hacia aquel ideal que yo me he determinado. Y el segundo es acudir a apoyos exteriores que cooperen a sostener los esfuerzos, ¿no? Identifico lo que tengo que trabajar, pero no basta con identificar, hay que poner un esfuerzo concreto y real para trabajar en ello, con la ayuda de dos medios principales: tener un ideal fijo por medio de un plan de vida y tener siempre ayudas exteriores que me ayuden a encaminarme hacia este plan, ¿no? Siempre escogiendo personas que nosotros sabemos que nos conocen y que nos pueden verdaderamente ayudar a llegar a la santidad en Dios, ¿no? Esto es importante también saber, porque nos sirve muchas veces escoger personas que nosotros sabemos que finalmente no nos van a ayudar a la santidad o que simplemente van a querer nuestro bien temporal. Basta y es necesario escoger personas que tengan verdaderamente una vida de santidad, una vida de recogimiento y de piedad, y que nos vayan a ayudar no solamente a buscar nuestro bien temporal, sino también el bien espiritual y el eterno. Ahora, ¿por qué es tan importante el conocimiento de sí mismo? Conocer las buenas cualidades para reconocer que son de Dios lleva al agradecimiento, y conocer las debilidades lleva a la humildad. Los antiguos paganos se daban cuenta de esta necesidad y por eso recomendaban el nosce te ipsum, conócete a sí mismo. De este conocimiento saldrán a la luz los defectos que debemos corregir y las buenas actitudes que debemos fomentar. Es preciso investigar los dones naturales y sobrenaturales que de Dios hemos recibido, los atractivos y las repugnancias, nuestras faltas, nuestros esfuerzos y progresos. Todo debe ser estudiado sin pesimismo ni falso optimismo, sino con una conciencia recta e iluminada por la fe, ¿no? Como es necesario para el trabajo de la santidad. Muchas veces pensamos que el trabajo de la santidad es simplemente que Dios actúe en mí, cuando también, y es muy importante, el trabajo ascético sobre mí mismo. ¿Y esto por qué? Porque sin falsa humildad debemos reconocer las cualidades que Dios ha puesto en nosotros para agradecer al Creador y cultivarlas con celo, ya que Dios nos pedirá cuentas por todo lo que nosotros hemos recibido, ¿no? No podemos ser como aquel hombre del Evangelio que enterró el talento que Dios le habría dado, ya sea que tengamos 10, 5 o solamente uno. Debemos dar cuenta a Dios por todo lo que Él nos ha dado, y por eso es importante reconocer esos dones naturales que Él nos ha dado para agradecerle y para fructificarlas. Por otra parte, miraremos con valentía nuestras miserias y faltas. Tenemos en nosotros la herida del pecado original, fuente de las malas tendencias que hemos aumentado con nuestros propios defectos y pecados, de los cuales han resultado los malos hábitos. Cuando nuestro Señor nos creó que nosotros tenemos en el alma facultades superiores y facultades inferiores. Las facultades superiores son el entendimiento, la inteligencia y la voluntad, y las facultades interiores son los sentidos internos y externos. Ahora, la inteligencia domina a la voluntad, ¿no? La inteligencia le presenta el bien a la voluntad, y la voluntad la ama y la desea y la pone por obra, ¿no? Entonces, ahora, cuando caímos en el pecado original, este orden perfecto que Dios había dado se desordenó y se inclinó. Entonces, ya no son las potencias superiores las que dominan las inferiores, sino que cada potencia es como si buscara su propio bien desordenadamente, y ya no están guiados a su último fin, que es Dios, sino que están inclinados a las cosas de la tierra, a las cosas bajas, como si tuviéramos una herida. Entonces, ¿qué pasa con estas tendencias inferiores? Buscan predominar y buscar siempre su propio bien sin estar guiados a Dios, que es su fin último. Por eso tenemos estas tendencias bajas y estos defectos que es preciso reconocer y trabajar. He aquí la importancia, ¿no? Humildemente debemos reconocerlas, pero sin desaliento, y ponernos a trabajar con la gracia de Dios para curar estas heridas mediante la práctica de las virtudes cristianas, y solamente así nos encaminaremos a la perfección que nos pide el
Padre Celestial, para llegar verdaderamente al cielo, ¿no? Por eso dice mucho el Evangelio que los valientes arrebatarán el cielo. ¿Pero en qué consiste esta valentía? Precisamente en el trabajo ascético que cada alma tiene que hacer por alcanzar la vida de la santidad. Los grandes maestros de la vida espiritual distinguen 3 edades en la vida interior. La primera es de los principiantes, que es la purificación activa del sentido. La segunda es la de los adelantados, que es la purificación pasiva del sentido. Y la tercera es de los perfectos, que es la purificación pasiva del espíritu. Esta primera edad que distinguen, ¿qué significa la purificación activa? Un trabajo ascético, o sea, esforzado, mío propio, de mi voluntad, por erradicar todo aquello que veo en mí que no pertenece a Dios y que no le agrada a Él. O sea, que esta primera etapa es necesaria para seguir caminando en la vida de santidad. Por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Para que la inteligencia, conociendo los defectos, le muestre a la voluntad el deseo y la necesidad verdadera que tiene para trabajar si desea verdaderamente alcanzar la santidad. Pidámosle siempre entonces a nuestra Madre del Cielo que nos ayude. Por eso Cristo nos las entregó en la cruz, para que ella fuera nuestra Madre y nos guiara a Él. Ella no está lejana a nosotros y conoce todo lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a su Hijo. Y nadie más que ella nos va a auxiliar en todas nuestras necesidades, especialmente si ve en nosotros un gran deseo por verdaderamente ser fieles a lo que Cristo nos enseñó en el Evangelio y especialmente aquello que nos dejó en la cruz. Pidámosle a ella entonces con súplica confiada, cuando tengamos mucha dificultad, cuando conozcamos todo lo que tenemos que trabajar, para no caer en el desaliento, una gran humildad para reconocer nuestras debilidades, pero especialmente una gran fortaleza para poder trabajar en todos ellos. Y no tengamos desconfianza ni desaliento cuando las conozcamos. Antes, al contrario, como Santa Teresita del Niño Jesús, acudamos confiados a los brazos del Padre, a los brazos de la Virgen, que como una madre siempre estará allí para ayudarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.